Se está tardando un poquito, ¿eh? Algo pasa, déjenme ver si puedo tener. No, está haciendo esto. Bueno, mejor, disculpen. Listo, muy bien. Ya empezó a grabar, denme un segundo. Creo que no está funcionando bien mis audífonos. Un segundito. Listo, creo que ya. Entonces, bueno, hoy vamos a ver una única sesión, un único capítulo. Ya nos faltan los últimos, ya estamos en el capítulo 25, 24, y nos faltan 32. Esta semana ya terminamos. Solo había un capítulo adicional. Este capítulo adicional, bueno, serían dos capítulos adicionales. Uno, cómo consumir a partir de una API con una aplicación. Eso es un demo de cómo se le hace. Y el último, que ese yo creo que pudiera ser inclusive el lunes o grabado, sería Dash como una herramienta para facilitar el despliegue de visualizaciones utilizando Python puro. Obviamente Python al final lo que hace va a utilizar una biblioteca y va a utilizar algo similar a D3 para poder hacer las visualizaciones. Pero bueno, vamos a empezar. El viernes pasado nosotros vimos el tema de las áreas. Voy a hacerlo muy rápido, no, va a haber un video, entonces no se preocupen. Tenemos áreas, tenemos la función de 3.área y la función de 3.área lo que va a hacer es crear un diseño utilizando path y la función área con los datos como el atributo de. Entonces va a construir, lo vamos a ver una vez rapidísimo. Tengo este SVG. Voy a eliminar esta celda, está de más. Lo voy a seleccionar y voy a inspeccionar. Tengo aquí el inspector. Si se fijan, aquí está el SVG, que no contiene nada. Cuando yo ejecuto este código, lo que voy a hacer es añadir a este SVG un elemento G, o sea, de grupo, y le voy a añadir un trazo con path. Lo que hace área es generar todas las instrucciones para que se genere el trazo. Es una función que a partir de los datos que yo dé, va a generar todas las instrucciones para la construcción del trazo. Si yo ejecuto, aparece esto. Y si ustedes se ven aquí, tengo el SVG, voy a moverlo. Y tengo este grupo de instrucciones. Cada grupo de instrucciones va conformando una ruta. Me voy hasta abajo. Fíjense. Se va construyendo elemento por elemento. Y aquí tengo las instrucciones de la ruta. Todos estos elementos fueron construidos a partir de esta función área que fue creada aquí con d3.área. De manera similar, en capítulos anteriores nosotros utilizamos las líneas.
lo que vamos a hacer ahora es, bueno, nosotros hacemos un área que sigue los datos. Se ejemplifica mejor aquí, en la siguiente. Y entonces tenemos los datos dentro de unos ejes, utilizamos escalas y tenemos un área definida bajo esta curva. Si ustedes se fijan, empieza y cada uno de los puntos es un extremo de esta línea que estamos generando. Pero a veces este tipo de gráficos no son lo suficientemente explícitos. Nosotros podemos trabajar con curvas para añadirle más información a nuestros datos. Información visual me refiero. Y para eso tenemos las curvas. Las curvas se pueden aplicar tanto a líneas como a áreas. Y entonces me voy al capítulo 24. Inicializo, que siempre se me olvida. Y bueno, tanto las líneas como las curvas representan trazos continuos entre al menos dos puntos, es decir, como dicen por ahí, la ruta más corta entre dos puntos es una línea recta, siempre y cuando estemos en un espacio cartesiano. Y nosotros lo que vamos a hacer es definir, cuando nosotros definimos una línea, le vamos a añadir la función curve. Y dependiendo del argumento que yo coloque aquí, y le voy a colocar aquí función de curva, bueno, déjenme tomar un poquito de agua, disculpen. Dependiendo de esta función, voy a desplegar una curva en cada uno de los elementos. Tengo los mismos puntos, pero estos puntos van a ser conectados, no por líneas rectas, sino por curvas específicas. Aquí vamos a ver, en esta liga, distintos tipos de curva. Esta es una curva, si ustedes se fijan, tengo line, en donde yo tengo D3.line, y bueno, aquí está colocando los datos. Aquí puedo colocar un contexto, en este caso yo lo puedo colocar inclusive con select. Pero lo importante es que tengo aparte punto .curve y dentro de curve estoy colocando como argumento una función particular. Este argumento es el que me va a definir el estilo de la curva. Y entonces tenemos distintos tipos de curvas. Vamos a ver algunas. Son todas estas. Cada uno utiliza un algoritmo distinto. Entonces voy a generar un SVG. Y para empezar, bueno, voy a tener unos datos. Estos datos obviamente son inventados, son únicamente para ilustrar. Y que podemos ver de que yo tengo un dominio que va de 1 a 10 y que puede ir de 14 a 51. En realidad, yo voy a definir un dominio que va de 0 a 70 y de 0 a 10. En el eje de las X va de 0 a 10 y en el eje de las 10 de 0 a 70 para que haya espacio para visualizar. Defino mis escalas y defino mis ejes. Esto ya lo hemos hecho. Y con los datos
voy a trabajar, por ejemplo, aquí en una línea. ¿Qué estoy haciendo aquí? A partir de estos datos, que son magnitudes específicas, les estoy aplicando el factor de escala que les corresponde. Escala en el eje de las X y escala en el eje de las Y. Y genero data. Genero a partir de d3.line la función línea. Y esta función línea es un atributo de tipo D en un path. Entonces lo ejecuto y se traza esta línea dentro de los límites y las escalas adecuadas. Nuevamente, lo que estamos haciendo es unir puntos con rectas. Pero ¿qué pasa si yo quiero suavizar estas líneas? Bueno, entonces yo voy a añadir curve. Y vamos a la siguiente. SVG2. En SVG2 hago exactamente lo mismo, es la misma construcción, excepto en un tema. Cuando yo defino line, bueno, línea, le voy a añadir la función curve. Y en curve voy a colocar un argumento. En este caso, curve bundle. Punto beta y le estoy dando un factor. Ahorita vamos a ver a qué me estoy refiriendo. Todo lo demás es idéntico, es el mismo código. Lo único que hice fue al definir línea, añadir la función curve que contiene este argumento. La ejecuto. Y entonces tenemos esto. Es la misma línea que tenemos aquí, pero ajustada mediante un algoritmo de curvas. La suavizó. Yo puedo utilizar varios tipos de curva. De hecho, en la documentación, aquí en shapes.curve, bueno, shapes curves, tengo varias. Una curva base, en donde, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo una interpolación. Los puntos que ven ustedes aquí son los que corresponden a los puntos que estoy dando, y Basis va a generar un algoritmo que va a generar esta curva, va a ser una interpolación de puntos. Nosotros podemos cerrar nuestra curva. Y entonces, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Se acuerdan ustedes de que cuando hablábamos nosotros, cuando construíamos nuestros trazos con SVG, hablamos de Bézier? En el caso de Curve Basis, voy a utilizar, disculpen, voy a utilizar un algoritmo cúbico. ¿Se acuerdan de Spline? SP-Line. Es una función en donde, dado un grado y una suavidad, genera una curva. Hay varios tipos de curva. Esta es la base que automáticamente genera el cálculo. Tenemos cerradas y abiertas. Ahorita vamos a trabajar con ellos. Por ejemplo, voy a utilizar basis closed. Aquí tengo mi curva. Bueno, este es bundle beta. Este está utilizando
a tu algoritmo. Creo que este es Basis, déjenme ver. Creo que me salté. En un segundo. No, creo que no. Bueno, vamos a modificar esta. ¿Qué pasa si aquí en lugar de Pure Bundle utilizo otro tipo de curva? Pure Basis, por ejemplo. Esta no requiere un argumento en particular, simplemente funciona así. Creo que puedo sobreescribirlas, entonces vamos a ver si se pueden sobreescribir. Entonces, esta segunda curva que está más pronunciada es Basis. Los voy a colocar en el chat. ¿Qué pasa si ahora yo coloco Basis Closed? Y le voy a colocar el stroke blue. Si ustedes se fijan, tengo la misma curva, nada más que ahora se cierra. Si notan el color azul, se cierra en azul. Se los voy a colocar también en el chat. Vamos a ver otra más. Vamos a utilizar Bump X. Produce un Bézier en donde yo voy a utilizar cada uno de los puntos como de los elementos intermedios y se va a generar un Bézier. Y voy a tener horizontales en el eje de las X. Bump X y la voy a colocar como brown. Entonces tenemos esta otra curva. Les voy a copiar. ¿Por qué estoy haciendo esto así? Para que ustedes vean cómo se va escribiendo, se va sobreescribiendo aquí arriba el SVG y no tener que estar haciendo una y otra vez la gráfica. Ustedes pueden ver comparativamente cómo se están construyendo. Tenemos bump Y. Ahora lo que va a ocurrir es que voy a tener un Bézier en donde voy a tener tangentes horizontales. Aquí las tengo, perdón, verticales. Aquí las tengo horizontales, aquí verticales. Vamos a ver bump Y.
Esta va a ser gold. Se ve un poco menos, pero fíjense. Es más, voy a limpiar y vuelvo a ejecutar con gold. ¿Sí la aprecian? Y tenemos, por ejemplo, algunas en donde yo puedo dar cierto grado, como esta que se llama Curve Bundle. Y dependiendo del grado, va a ser la apertura de mi curva. Entonces voy a colocar aquí donde dice beta un número. Bueno, donde dice el argumento es un número. Bundle y le voy a colocar así tal cual, sin nada. El valor por defecto es 0.85. Lo voy a dejar en gold. Voy a seguir jugando con esto. Voy a limpiar la bump. Le voy a colocar en verde para que se vea mejor. Creo que no está pidiendo, no está dando el valor por defecto. Green. ¿Dónde está el curve? Perdón. Curve, entre paréntesis, de 3 puntos bondos. Y entonces me hace esta gráfica. Pero ¿qué pasa si yo aquí le coloco un argumento que va de 0 a 1? Listo, a ver, denme un segundo. 0.5. Bueno, ya lo puse en gris. En un segundo. 0.5 y va a ser otra vez blue. Fíjense cómo va cambiando. 1, 0.375, 0. Déjenme ver si está por aquí. Si lo coloqué bien, creo que no. Vamos a ver. Aquí está en bundle. De 3, Cube Bundle. 0.5. Vamos a ver si lo permite. Creo que no. Ahorita lo arreglo. No, no me lo está trabajando. Creo que no estoy colocando bien los datos. Pero bueno, tengo otras, además de la bundle, en donde sí estoy aceptando argumentos. Bundle beta, donde tengo una cardinalidad. Creo que a ver, curve bundle. Ya. Fíjense, tengo curve bundle y tengo, por ejemplo, beta. Ya, perdonen ustedes. Es toda una familia. Aquí le estoy diciendo que el valor de beta
es 0.5. Era lo que me faltaba. Tengo tantos, aquí está. Punto beta. Y entonces 0.5. ¿Qué pasa si coloco beta 0? Ahorita se los pongo a ustedes también en el chat. Y voy a dejarlo otra vez, red. Cuando beta es 0, es una línea horizontal que va del punto inicial al último punto, suavizada completamente la curva. Y otra vez tengo algunas que son cardinal, cardinal open, cardinal tension, el algoritmo Catmull-Rom, Catmull-Rom closed, Catmull-Rom open, no son otra cosa más que algoritmos. Y tengo esta, que es curve linear, que me trae la línea tal cual. Linear closed, que estas pues no son demasiado necesarias. Monotone, monotone Y, una curva natural. Y tengo estas, que son las step. Entonces me voy con las siguientes. Y entonces tengo línea y tengo curve step. Voy a hacerlo más pequeño. Entonces me genera líneas de este tipo. En donde en el punto 1 empieza el paso, luego baja, en medio está el punto 2, en 2.5 sube, en 3 está aquí, en 3.5 sube y cambia. A la mitad de cada uno de los números es donde está el cambio hacia arriba o hacia abajo para generar el escalón. Tengo step. Yo puedo decidir dónde se da el paso. Lo que es after. No, creo que es post. Ahorita lo checo. Pero vamos a ver si es post. No, lo voy a checar. Tengo step. Step after.
Y entonces le voy a cambiar de color, le voy a colocar un rojo. Para que se vea. Entonces ustedes se fijan, empieza en 1 y cuando toca el 2 es cuando baja. Y tengo también before. Entonces vamos a ver dónde lo dejé. Se los voy a colocar en el cat. Before. Y va a ser blue. Entonces tenemos el before. Vamos a limpiarlo para que lo vean. Entonces aquí está el before. Y se los coloco. Disculpen. Y aquí, por ejemplo, tengo un ejemplo de uno cerrado. Cube basis closed. Y entonces tengo mis curvas y se cierran de una manera bastante elegante. Una de las grandes ventajas que tiene Curve es que no solamente funciona para líneas, sino que, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de la población. Y entonces en población voy a generar un área pero, por ejemplo, voy a utilizar Curve Step. Y entonces ya tengo mi grafiquita donde tengo un área con los escalones. Esto es mucho más fácil de entender para una persona que simple y sencillamente ver la curva. Y si se fijan nuevamente, en 1905, creo que fue en 1910, en donde ocurrió la matazón de la revolución y siguió subiendo. ¿Hasta aquí todo bien? Las curvas nos ayudan muchísimo a entender las gráficas. Disculpen. Entonces, ahorita ya no aguanto la garganta. Vamos a dejarlo aquí. Yo creo que terminamos, ya nos faltan unos pocos capítulos. Los stacks no son otras cosas más que curvas apiladas. Yo creo que, ok, vamos a tomar los stacks, luego la desagregación. Y yo creo que lo vemos muy rápido mañana. La desagregación también yo creo que la vemos muy rápido mañana. Y voy a cambiar un poco. Voy a pasar a datos, a gestión de datos, para que yo pueda filtrar, pueda ordenar, y entonces sí, vienen transiciones y animaciones. Disculpen, entonces, mañana miércoles, vamos a trabajar con stats, con desagregaciones, y vamos a empezar a ver el tema de los datos, si es posible, si no el jueves. Y a partir de esto, vamos a manejar transiciones que son muy rápidas y animaciones,
y luego eventos e interacciones. Voy a procurar, no sé si datos avanzados lo cubra en datos, por eso es la única decisión que tengo que tener. Vamos al tema de visualización geográfica. Vemos un ejemplo en donde yo voy a utilizar una API. JavaScript va a consumir del API, es sumamente sencilla. Y vamos a publicar. ¿Ok? Y ya con eso terminaríamos y vendría el ejemplo rápido, que es una demo también rapidísima de, de Dash. Entonces, nos quedamos aquí en el capítulo 24. Mañana vamos a ver el 25, 26 y posiblemente empecemos gestión de datos. Es lo único que voy a mover. Ya conteniendo todo esto, vemos transiciones, animaciones y eventos. De hecho, 28 y 29 son relativamente fáciles porque ya vimos tanto animación en CSS como animación en SVG. Y no es otra cosa más que una aplicación. Entonces, terminamos aquí el día de hoy y nos vemos el día de mañana. Voy a procurar tenerles grabado el video de lo que vimos el viernes, que no pude capturar, y con eso ya estaremos prácticamente completando. Entonces, bueno, lo dejamos aquí y muchísimas gracias. Déjenme, acabo de... Listo. Gracias.